Hablar de la muerte es hablar del mayor misterio que atraviesa la existencia humana. Durante siglos, culturas, religiones y filosofías han intentado descifrar qué hay más allá del último suspiro. Pero entre verdades reveladoras y tradiciones antiguas, también han surgido numerosos mitos. Ideas equivocadas, mal interpretadas o distorsionadas que, lejos de aliviar el alma, la llenan de temor. Chico Xavier, médium brasileño de profunda conexión espiritual, dedicó gran parte de su obra a desmitificar esas creencias. A través de mensajes psicografiados, experiencias mediúmnicas y enseñanzas canalizadas de entidades del plano espiritual, Chico ofreció respuestas claras, lúcidas y reconfortantes sobre lo que ocurre después de la muerte. El primer mito que Chico desmintió es uno de los más arraigados, que la muerte es el fin absoluto. Desde la mirada materialista, la muerte representa el punto final. El cierre total de la conciencia. El apagón definitivo. Según esta visión, el cuerpo muere, y con él, todo se disuelve. Pero Chico Xavier fue categórico: la muerte no es el final. Es una transición. El espíritu sobrevive. La conciencia se mantiene activa. La identidad del alma persiste y continúa su viaje en otros planos. Según sus comunicaciones con entidades desencarnadas, lo que muere es apenas el cuerpo físico. La envoltura material. Pero el espíritu, que es eterno, inmortal, indivisible, se desprende y despierta en otra dimensión, más sutil, más real que esta. Muchas de las almas que se comunicaban a través de Chico describían la muerte como un despertar. Como salir de un sueño largo y denso. Una sensación de alivio, de ligereza. Como si por fin recordaran quiénes eran, más allá del personaje que interpretaron en la vida terrenal. Este mito de la muerte como fin ha generado siglos de miedo. Personas que viven atrapadas, negándose a contemplar su espiritualidad, por temor a dejar de existir. Pero cuando se entiende que la muerte no es una pérdida, sino una evolución, todo cambia. Vivir sabiendo que la muerte no es el final otorga sentido, profundidad y propósito a cada acción. Y eso es lo que Chico vino a recordarnos. Además, él explicaba que, al morir, no nos volvemos seres abstractos o inconscientes. Conservamos nuestra memoria, nuestras emociones, nuestra historia. Incluso nuestras preferencias y dudas. Y poco a poco, vamos soltando lo que ya no es necesario para seguir evolucionando en los planos espirituales. Así que no. Morir no es desaparecer. Es volver. Es continuar. Es despertar a una realidad más amplia, donde todo lo vivido cobra sentido. Y ese es solo el primer mito. El segundo mito que Chico Xavier desmintió con claridad es que todas las personas van al mismo lugar después de morir. Durante mucho tiempo, distintas doctrinas religiosas difundieron la idea de que hay dos únicos destinos posibles después de la muerte, el cielo o el infierno. Un juicio binario, absoluto y muchas veces arbitrario, que dictamina un destino eterno e inmutable para el alma. Pero desde la visión espiritual que Chico compartía, esta idea es incompleta y distorsiona la verdadera dinámica del plano espiritual. Según sus mensajes y psicografías, al morir, no todos vamos al mismo lugar. El mundo espiritual es vasto, complejo y profundamente organizado. Existen múltiples esferas, regiones y planos que se corresponden con el estado evolutivo de cada alma. No es un castigo ni una recompensa mecánica. Es afinidad vibracional. Cada espíritu, al dejar el cuerpo físico, es atraído naturalmente hacia una dimensión que vibra en resonancia con su nivel de conciencia, sus valores, sus intenciones y su historia espiritual. Esto significa que una persona egoísta, materialista o dañina no será enviada a un infierno lleno de fuego, como se decía en la Edad Media, pero probablemente se encontrará en un plano oscuro, denso, donde prevalecen las emociones que ella misma cultivó: miedo, odio, culpa, confusión. Del mismo modo, un alma que cultivó el amor, la humildad, la compasión y el servicio probablemente será conducida a regiones luminosas, armónicas, donde podrá continuar su evolución con mayor paz. Chico compartió muchos relatos de entidades que, al desencarnar, fueron asistidas por equipos espirituales, los llamados socorristas del más allá, que las ayudaban a transitar ese pasaje con dignidad, claridad y orientación. Pero también compartió casos de almas que, por su nivel de apego, ignorancia o maldad, quedaban atadas a la tierra, sin darse cuenta de que ya habían muerto. Algunas de estas almas permanecían por años en un estado de perturbación,
hasta que finalmente eran despertadas por guías o por oraciones sinceras de sus seres queridos. Esto desmiente por completo la idea de que el destino post-mortem es un paquete cerrado y uniforme. No hay un solo más allá. Hay millones de experiencias posibles, tantas como almas existen. Y eso es profundamente liberador. Porque nos invita a asumir responsabilidad sobre nuestra vibración hoy. Nos recuerda que cada pensamiento, cada emoción, cada acto, están creando el entorno espiritual al que nos dirigiremos cuando dejemos este mundo. La ley universal es clara: donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y donde está tu corazón, estará tu destino. Por eso, según Chico Xavier, el verdadero juicio no viene de fuera. Viene de dentro. Es el alma la que, al verse a sí misma con claridad al morir, se dirige con naturalidad hacia el plano que le corresponde. Y nadie queda fuera del amor divino. Todos, incluso los más endurecidos, tendrán nuevas oportunidades de evolución. Pero no todos empezamos desde el mismo lugar. El tercer mito que Chico Xavier desmintió es la creencia de que el alma pierde toda conexión con los vivos después de la muerte. Esta idea, muy extendida en muchas culturas, sostiene que cuando alguien muere, desaparece por completo del plano de los vivos. Que ya no ve, no escucha, no sabe nada de nosotros. Que está aislado, como si estuviera en otro universo impenetrable. Sin embargo, para Chico Xavier, esto es un gran error. No solo incorrecto, sino también profundamente doloroso, porque impide que muchas personas vivan el duelo de forma sana, y bloquea la posibilidad de una conexión amorosa con quienes han partido. Según los relatos psicografiados por Chico, el alma, al desprenderse del cuerpo físico, no corta sus lazos afectivos con las personas queridas. Muy por el contrario, muchas veces, esos lazos se fortalecen. El amor no muere con la muerte. El amor trasciende. Chico explicaba que los espíritus desencarnados, especialmente aquellos que parten con paz y lucidez, suelen visitar con frecuencia a sus familiares. Observan su evolución, los acompañan en momentos difíciles, les envían mensajes a través de intuiciones, sueños o sincronicidades. Y lo hacen no desde la obligación, sino desde el profundo deseo de seguir amando, protegiendo y guiando. Hay cientos de cartas psicografiadas por Chico en las que espíritus describen escenas que vivieron tras su muerte: el llanto de una madre, el rezo de un hijo, la carta que alguien les escribió. Detalles minuciosos que demostraban, sin lugar a dudas, que el alma estaba presente, consciente, sensible. Eso sí, no todos los espíritus pueden establecer contacto de inmediato. Algunos necesitan tiempo para adaptarse a su nuevo estado. Otros están en regiones donde no es fácil acceder al plano terrestre. Y también hay casos en los que el propio apego emocional de los vivos, su desesperación, su dolor, crea una barrera que impide al espíritu acercarse sin perturbarse. Por eso, Chico siempre recomendaba que, en lugar de llamar insistentemente a los muertos con desesperación, o llorar con angustia prolongada, eleváramos nuestras oraciones desde el amor y la serenidad. Que habláramos con ellos en silencio, desde el corazón, sabiendo que pueden escucharnos y sentirnos. El alma no se desconecta del todo. Sigue sintiendo. Sigue amando. Sigue observando. Y en muchos casos, incluso actúa como guía silenciosa en nuestras decisiones más importantes. Por supuesto, eso no significa que debamos aferrarnos al pasado o evitar vivir plenamente. Al contrario, saber que nuestros seres queridos siguen cerca debería inspirarnos a ser mejores, a honrar sus memorias, a caminar con más fe. Porque, como decía Chico, nadie muere del todo mientras alguien lo recuerde con amor. Y mientras tú mantengas viva esa llama en tu corazón, ese alma seguirá contigo. No como un fantasma, sino como una presencia luminosa, libre, que eligió amarte más allá del cuerpo. El cuarto mito que Chico Xavier desmintió es la idea de que el suicidio es una forma de liberación definitiva del sufrimiento. Este es uno de los temas más delicados que Chico abordó en su obra. Y lo hizo con un profundo respeto, sensibilidad y compasión por las almas que han atravesado momentos de desesperación tan profundos que optaron por quitarse la vida. A lo largo de su mediumnidad, Chico recibió cientos de mensajes de personas que habían desencarnado por suicidio. Y en muchos de esos testimonios, los espíritus compartían lo que realmente habían experimentado tras su partida. Y lo que relataban no era paz, sino confusión, dolor y un inmenso deseo de volver atrás. Según el plano espiritual descrito por Chico, el suicidio no resuelve el sufrimiento.
lo prolonga. El alma que se suicida no encuentra la liberación que esperaba. Por el contrario, despierta en un estado de turbación aún más denso que el que tenía en la tierra. Muchos no se dan cuenta de que han muerto. Otros reviven, una y otra vez, las emociones intensas que los llevaron a esa decisión. Algunos quedan atrapados en la región espiritual conocida como el umbral, un espacio de vibración baja, donde el alma permanece hasta que logra comprender y aceptar su experiencia. Eso no significa que son castigados. El universo no castiga. Pero sí responde de forma justa y coherente al estado vibracional de cada ser. Y el suicidio, desde una perspectiva espiritual, no es un fin, sino una interrupción. Una pausa violenta en un proceso que aún no había terminado. Y todo lo que el alma buscaba evitar, el dolor, la angustia, el vacío, la acompaña al otro lado, hasta que logra sanar y resignificar. Chico también enseñó que nadie está perdido para siempre. Incluso las almas que se suicidan reciben ayuda, orientación, y tarde o temprano, una nueva oportunidad. Pero el proceso de restauración puede ser largo y doloroso, porque requiere que el espíritu enfrente, con plena conciencia, lo que intentó evitar. Muchos de los espíritus que se comunicaron con Chico pedían perdón. No por haber desobedecido una norma moral, sino por haberse precipitado. Por no haber buscado ayuda. Por no haber comprendido que el sufrimiento es temporal, y que la vida siempre ofrece nuevas salidas, aunque en la oscuridad no las veamos. Por eso, uno de los grandes mensajes que Chico dejó sobre este tema es que, si estás sufriendo, si sientes que no puedes más, si piensas que la muerte es tu única salida, busca ayuda. Habla con alguien. Reza. Camina. Respira. Llama a un amigo. Pero no tomes decisiones definitivas por dolores pasajeros. Porque del otro lado no te espera el fin, sino el reflejo de tu estado interior. Y aún así, aun si alguien ha partido por suicidio, Chico recordaba que el amor y la oración pueden alcanzar incluso las zonas más oscuras del plano espiritual. Que una madre que reza por su hijo, un hermano que ora por su hermana, un amigo que perdona con el alma, pueden ser puentes de luz que rescatan y guían. El suicidio no es liberación. Pero tampoco es condena eterna. Es una llamada urgente al amor. Y el amor, ese sí, puede salvar. El quinto mito que Chico Xavier desmintió es la idea de que la muerte separa definitivamente a las almas que se aman. Muchas personas creen que, una vez que un ser querido muere, ese vínculo se rompe para siempre. Que no volverán a verlos. Que ese amor que compartieron queda enterrado con el cuerpo. Pero según Chico Xavier, esta es una visión profundamente limitada y equivocada. El amor verdadero no se desvanece con la muerte. Al contrario, se fortalece. Se purifica. Se expande más allá de los límites del tiempo y del espacio. Chico solía decir que los afectos sinceros que cultivamos en la tierra no son accidentales. Son la continuación de lazos antiguos, vínculos del alma que se renuevan vida tras vida. En otras palabras, las personas que amamos profundamente hoy, muy probablemente ya las amamos en otras existencias, y seguiremos amándolas en las que vendrán. Así como la metempsicosis, la reencarnación, permite al alma regresar una y otra vez para evolucionar, también lo hace el amor. Dos almas que vibran en armonía tienden a reencontrarse en futuras vidas. A veces como familia. A veces como pareja. A veces como amigos o incluso como maestros y alumnos. Pero el vínculo esencial permanece. Esto significa que la muerte no es una despedida definitiva, sino un hasta luego. Chico narraba numerosos casos en los que madres y padres, al desencarnar, eran recibidos por hijos que habían partido antes. O hermanos que se buscaban mutuamente entre los planos. O parejas que, tras separarse por la muerte, volvían a unirse en otras vidas, impulsados por un amor que resistía incluso al olvido temporal. Además, según las comunicaciones mediúmnicas, muchas almas que se amaron intensamente en la tierra siguen acompañándose desde el plano espiritual. Se protegen, se inspiran mutuamente, incluso se preparan para volver a reencontrarse en futuras encarnaciones. El amor verdadero, decía Chico, es la fuerza más poderosa del universo. Más fuerte que la muerte. Más fuerte que el sufrimiento. Más fuerte que cualquier obstáculo. Y por eso, cuando alguien parte, lo más importante que podemos hacer no es aferrarnos a su ausencia, sino cultivar su presencia desde el alma. Recordarlos con gratitud.
hablarles desde el corazón. Orar con sinceridad. Honrar sus enseñanzas. Continuar aquello que ellos comenzaron. De esa forma, mantenemos el lazo vivo, activo, vibrante. Y ese vínculo, a su debido tiempo, nos llevará nuevamente al reencuentro. Porque nadie que se ama de verdad queda separado para siempre. La muerte puede interrumpir una vida, pero no puede destruir el amor. Ese amor, profundo, espiritual, eterno, es la brújula que guía a las almas en su viaje evolutivo. Y es el lazo que, más allá del cuerpo, nos mantiene unidos hasta el final de los tiempos. O mejor dicho, más allá del tiempo.